Bienvenidos a esta presentación. Mi nombre es Alecer de Hernández Serna y quiero compartir con ustedes los avances en mi tema de investigación. Planteamiento del problema, antecedentes, preguntas, justificación e hipótesis. Las TIC están presentes en la vida de los estudiantes desde su nacimiento, por lo que se puede considerar que en el entorno escolar funcionan como mediadoras entre los contenidos y el desarrollo de competencias. Sin embargo, su impacto en el aula es un tema de debate, lo que da paso al presente estudio, que examina la relación entre el uso de las TIC y la desmotivación estudiantil. En esta presentación se mostrarán los antecedentes, la formulación de preguntas de investigación, la justificación y las hipótesis para comprender el problema estudiado. Para iniciar tenemos la tabla con los elementos clave que marca la investigación en una metodología cuantitativa porque el estudio busca describir y explicar el problema con datos obtenidos del contexto y analizados de manera objetiva mediante herramientas estadísticas. Para lograr esto, la investigación inicialmente se apoya en 25 estudios y en una pregunta de investigación que permite visualizar claramente cómo la relación entre sus variables brinda la oportunidad de medirlas. Como lo mencioné anteriormente, varios estudios brindan bases teóricas confiables sobre las causas de la desmotivación de los estudiantes, así como las herramientas y estrategias para contrarrestarlas. Entre las causas expuestas se encuentran la actitud del docente y las metodologías que utiliza en el aula, la sobrecarga académica y la orientación vocacional desconectada del contexto de los estudiantes. Todo esto los aleja de las competencias que se espera que desarrollen y en algunos casos los puede llevar a la deserción escolar. Por otro lado, cobra relevancia los estudios sobre neurodidáctica, teorías de la motivación, inteligencias múltiples y el modelo de aula invertida para convertir la academia en un entorno inclusivo. En este contexto, el uso de las TIC ha sido propuesto como una solución para adaptar el entorno de aprendizaje y hacerlo más dinámico y atractivo. Continuando con esta presentación, es necesario recordar la tabla de elementos clave para establecer un correcto vínculo entre estos elementos por medio de preguntas que pongan límite al estudio y garanticen la coherencia metodológica. En este caso, la pregunta general es fundamental para comprender cómo las TIC afectan el proceso de enseñanza-aprendizaje. A la vez, las preguntas específicas planteadas permiten profundizar en estos elementos. Por un lado, la pregunta específica 1 está relacionada con la variable independiente y permite obtener datos sobre la frecuencia y el uso de las TIC en las actividades académicas, siendo útil para evaluar su implementación en el aula. Por otro lado, la pregunta específica 2 hace referencia a la variable dependiente, buscando conocer la percepción de los estudiantes sobre el impacto de estas tecnologías en su motivación y su compromiso con el aprendizaje, contribuyendo a comprender las dinámicas que se presentan durante el desarrollo de las actividades de clase. Finalmente, la pregunta que relaciona las variables arroja datos importantes sobre cómo los niveles de desmotivación varían según el uso frecuente de las TIC, permitiendo así evaluar su impacto real en la educación básica secundaria del colegio. Ahora bien, para poder estudiar la relación entre los niveles de desmotivación de los estudiantes de básica secundaria en el Colegio Veracruz de Santa Rosa de Cabal y el uso de las TIC, es necesario incorporar elementos sobre teorías de la motivación, neurodidáctica, inteligencias múltiples y aula invertida, que permitan describir la pertinencia y relevancia del estudio en las dimensiones teórica, social, práctica y metodológica. Las hipótesis planteadas buscan ser lo suficientemente claras y medibles para relacionar correctamente las variables y obtener datos objetivos del problema estudiado. En la metodología cuantitativa, estas hipótesis deben formularse antes de la recolección de datos para posteriormente alcanzar conclusiones medibles por medios de análisis estadísticos. En este sentido, la hipótesis de investigación planteada puede presentar dos efectos: a mayor uso de las TIC, mayor desmotivación, o a mayor uso de las TIC, menor desmotivación. Por otro lado, la hipótesis nula niega la relación entre las variables. Finalmente, con la hipótesis alternativa se plantea una opción alternativa a la hipótesis nula. Para concluir,
tenemos que para estudiar los niveles de desmotivación que se presentan en el aula cuando se integran las TIC, es necesario contar con un sustento teórico que, además de proporcionar soporte, oriente la investigación. Al utilizar una pregunta de investigación alineada con la metodología cuantitativa, se construyen hipótesis que pueden o no cumplirse, pero que garantizan la coherencia y objetividad del estudio por medio de análisis estadístico. Por último, el estudio es viable porque se desarrolla en un contexto geográfico y cultural específico, lo que permite generar nuevos hallazgos. Finalizando, tenemos los estudios relacionados. Gracias por la atención.